El pueblo de Almonte siempre estuvo vinculado a la devoción rociera desde los inicios. Podemos decir que en 1598 entra en la escena rociera Baltasar III. Este personaje es crucial para el devenir de la historia de la devoción a la Virgen del Rocío. Hijo de cordobeses, natural de Sevilla y vecino de Almonte, había emigrado a Perú, donde trabajó como herrero forjador y consiguió hacerse de un capital que le permite mandar una partida de 2.500 pesos ensayados expresamente a la villa de Almonte para fundar una capellanía en la ermita de Nuestra Señora de las Rocinas. Aquella primera construcción de la que nos hablan las reglas de la Hermandad almonteña permaneció en pie hasta 1755, año en el que se produjo el conocido terremoto de Lisboa, que provocó en la edificación tales daños que propició su reconstrucción. Al hablar del Rocío, sin duda alguna tenemos que hablar del santuario. Y al hablar del santuario no solo nos podemos focalizar en el actual, tenemos que retrotraernos pues hasta la Edad Media y nos vamos hasta el reinado de Alfonso X el Sabio para indagar en el origen de esta devoción. De su reinado es la primera ermita de la que tenemos constancia en el bosque de la Rocina, una ermita dedicada a Santa María, cuya edificación sufre daños con el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Se levanta una segunda edificación tras el terremoto y es el edificio que está en pie hasta el año 1963. Don Pedro Cantero Cuadrado, primer obispo de la diócesis de Huelva, hizo su primera visita al santuario del Rocío en el año 1954 y dijo unas palabras muy bonitas que, grosso modo y así resumiendo, decía algo así. La idea era que, a pesar de la carga afectiva y emocional que tiene el actual santuario, la Virgen parece una joya entre nubarrones. Claro, esto hay que entenderlo en el contexto. Hoy tenemos luz eléctrica, antes la luz era a base de lámparas de aceite y de velas, y además actualmente hay una capilla votiva donde quemar las velas que los devotos vienen a ofrecer a la Virgen, y antes eso no existía, y todas esas velas de ofrenda se quemaban en el interior de la ermita. Hay que entender lo de los nubarrones teniendo en cuenta que la pintura era cal y que el aceite y las velas dejan una tizne que va impregnando las paredes y probablemente pues aquello estaría bastante oscurecido, los retablos laterales igualmente, en fin, que hay que entender en todo ese contexto las palabras de don Pedro. Y a eso hay que sumar que lo que buscaba era animar a la devoción rociera a emprender una nueva empresa, que era la de construir un santuario pues digno de tan excelsa señora, como llegó a decir, ¿no? Y ahí la Hermandad Matriz en concreto, junto con toda la devoción rociera en general, pues se puso a trabajar para materializar el edificio en el que hoy nos encontramos, ¿no? Un edificio que empieza su construcción en 1964 con don Pedro Cantero Cuadrado, siendo obispo de la diócesis de Huelva, que fue quien vino a poner la primera piedra, y siendo presidente de la Hermandad Matriz don Antonio Millán, y fue bendecido en el año 1969 por el segundo obispo de la diócesis de Huelva, don José María García Liguera, quien ya hoy es venerable, puesto que tiene abierta la causa de canonización, y del que hemos recibido por parte de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, una congregación que funda él, pues una casulla que a él había pertenecido y que las Hermanas Oblatas nos la han mandado desde Madrid, que es donde tienen la casa madre, como signo y regalo de celebración por esos 50 años que Dios mediante en 2019 se conmemorarán. A mis espaldas se expone la pieza más antigua que conservamos, un azulejo, un panel cerámico de 1696, que es lo interesante, que es que está fechado. Por tanto, es lo único que tenemos del edificio primitivo, teniendo en cuenta que aquella primitiva ermita no se derriba completamente, sino que hay que reconstruir tras el terremoto de Lisboa de 1755.
Recientemente la Conferencia Episcopal ha nombrado al Santuario del Rocío como santuario nacional, pero el día a día nos hace ver mucho más allá, teniendo en cuenta que aquí viene un alto número de peregrinos no solamente desde rincones nacionales, vienen desde toda Europa, son muchísimos los franceses y portugueses que aquí peregrinan, y en Portugal en concreto organizando peregrinaciones con sus parroquias, sus sacerdotes a la cabeza para celebrar la Santa Misa, y muchísimos los peregrinos que vienen de América, tanto de Estados Unidos, en concreto recuerdo un numeroso grupo desde San Francisco o Texas, y ya toda Sudamérica, sobre todo México, Venezuela, Colombia y Argentina. En la entrada al tesoro de la Hermandad Matriz se encuentra también la oficina de atención al peregrino del Santuario del Rocío, desde donde se puede gestionar cualquier peregrinación que quiera organizar desde cualquier parroquia, hermandad o institución, así como la cumplimentación del certificado de indulgencias plenarias. El aumento de peregrinaciones y esa demanda de celebraciones en el propio santuario ha hecho también que la Hermandad Matriz decidiera centralizar toda esa gestión en un punto, y ese punto es la oficina de atención al peregrino, desde donde se pueden gestionar pues, la celebración de todas las misas, de todas las peregrinaciones, y desde aquí atendemos a todas aquellas parroquias y grupos que tienen intención de peregrinar hasta el Santuario del Rocío, y en la medida que nos es posible, pues le acomodamos pues, toda esa organización. Se celebrará un año jubilar por el centenario de la coronación y la venida de la Virgen al Monte, tradición de los 7 años que toca en el 2019. 2019 no solamente son los 50 años de la bendición del santuario de la Virgen del Rocío, sino también los 100 años de la coronación canónica. El 8 de junio de 2019 se celebrará, Dios mediante, se cumplirá 100 años de aquella gesta que, bueno, pues curiosamente o providencialmente más bien, pues se empezó a gestar el domingo de Pentecostés del año anterior. Eso es lo curioso de todo, la Virgen va adelante permanentemente. Aquel 25 de mayo de 1918, domingo de Pentecostés, en el Correo de Andalucía salía un artículo que escribía el que fue canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, natural de Hinojo y bueno, un devoto rociero, don Juan Francisco Muñoz y Pavón. Y en su artículo La pelota está en el tejado, pues exponía el por qué la Virgen del Rocío él creía que tenía que ser coronada canónicamente. Y providencialmente lo terminaba diciendo: la pelota está en el tejado. La Santísima Virgen se encargará de decir si es cosa de ella o de mi pecador. Y está claro que la Virgen fue delante permanentemente, porque si eso era el 25 de mayo de 1918, el 8 de septiembre de ese mismo año se firmaba en Roma el decreto que aprobaba la coronación canónica de la Virgen, teniendo en cuenta que entonces una coronación canónica no la aprobaba el obispo de la diócesis como ahora, sino que tenía que venir dado desde el Vaticano, y a eso hay que sumar además cómo serían los medios de comunicación de la época. Pues a raíz de ahí se empieza a trabajar para organizar el acto y para traer por vez primera a un cardenal de la Iglesia Católica, que fue don Enrique Almaraz y Santos, arzobispo de Sevilla, quien vino como delegado pontificio para llevar a cabo la coronación, y evidentemente había que hacer las piezas que iban a coronar a la Santísima Virgen y al Divino Niño, ¿no? Unas piezas que son hechas completamente de oro, perlas, diamantes y piedras preciosas, pero cuyo valor no es ese. El valor detrás de esas dos piezas está en el del desprendimiento y la devoción, teniendo en cuenta que las dos se hicieron íntegramente con producto de limosna. Por todos estos detalles que rodean a la Virgen, hay que remarcar la relación entre el cielo, María y el ser humano, que se materializa en el rocío de cada día, en un santuario
donde entran mayores, enfermos, personas angustiadas y también acciones de gracias.